Abogado perdió candidatura por besar a su hija. La buena, la CFE restableció la luz. La mala, Texas suspendió la venta de gas natural. Narcos se hacen pasar por agentes en Jalisco. Una placa alterada o clonada. Y la Guardia Nacional se la jugó en Cancún. Bienvenidos al Caporal del 17 de febrero. ¡Comenzamos! Este tema supone un debate bastante interesante porque seguramente o lo has hecho o conoces a alguien que lo ha hecho. Estás viendo en pantalla en este momento a José Elías Medel Galindo de Texmelucan, Puebla, quien pues él aspiraba a ser candidato local, candidato por esta entidad, pero pues resulta que por darle besos en la boca a su hija, le costó la candidatura. El abogado fue exhibido en al menos 6 fotografías, besando en la boca a su hija, tomándola de la cintura, en las publicaciones, en las fotografías subidas a sus mismas redes sociales, escribiendo en las publicaciones refiriéndose a su hija menor de edad como mujer, pero resulta que estas imágenes, obviamente es censurado la imagen de la menor de edad. Estas imágenes pues datan de hace 5 años. En una de estas imágenes lo vemos en la cama junto a la niña, aparentemente pues vaya, cubiertos por las sábanas. Y en esa publicación escribió nada mejor que despertar y recitar poesía con mi hija. También le han recordado que subió un video con la niña también en ropa interior, recogiendo dinero que le dejó el ratón por un diente, el ratón de los dientes. Por estas publicaciones se desató en las últimas horas tremenda polémica en las redes sociales, acusando a este abogado de pedofilia. Tan fuerte ha sido la manifestación, el rechazo y la reacción en las redes sociales que Movimiento Ciudadano descartó ya darle la candidatura. Estás viendo el comunicado en pantalla en donde Movimiento Ciudadano dice que no le da la candidatura porque 1, no cuenta con el respaldo de la comunidad, 2, se acredita una conducta intachable y pues también de paso se cura en salud del partido diciendo que este precandidato no era en realidad militante de Movimiento Ciudadano, quería ser candidato de manera independiente a través del partido. En su defensa, el abogado dijo que es víctima de un ataque político, que las fotografías en cuestión datan de hace muchos años, una de ellas de hace 10 años, cuando su hija era apenas una recién nacida, y pues esto es lo que ha dicho. Sin embargo, ya se ha quedado sin la candidatura. Hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, la Fiscalía del Estado de Puebla no ha informado si iniciará una investigación a este abogado. Así las polémicas, así las cosas en torno de la política y en torno de una conducta que, ¿qué opinas? Bastante polémico. Qué fuerte, ¿no? Vámonos a el tema energético. La Comisión Federal de Electricidad informó a las 2 de la tarde que ya se restableció al 100% el suministro de energía a los usuarios de los 29 estados que en las últimas horas se han visto afectados por los cortes de energía eléctrica. Dijo que ya no hay cortes programados, ni siquiera programados por el Centro Nacional de Control de Energía de la CENACE. Sin embargo, el último comunicado de la CENACE pues señala que aunque evitarán que ocurra, pues van a seguir habiendo ajustes en el servicio de energía eléctrica. No ha quedado descartado hasta el momento de la transmisión de este mismo video. Pero pues la Comisión Federal de Electricidad dijo ya, se resolvió el asunto. Otro tema también a destacar es que Protección Civil de Tabasco no ha informado de posibles riesgos por el desfogue de la presa Peñitas, una acción que era parte de las posibles acciones por parte de la CFE, en este caso también con agua, evidentemente, para pues mejorar la generación de energía eléctrica, y hasta este momento no hay ninguna alerta.
¿De qué viene todo esto? Bueno, ayer te traje en el canal de El Caporal en vivo este video en donde te expliqué justo la relación entre la presa, entre la tormenta invernal en el norte, entre los cortes al suministro de energía eléctrica, y también te hablé de la relación con la escasez de gas natural, tanto industrias como la posible y la advertencia que hizo una empresa del posible corte de este servicio en municipios fronterizos. Aunque eran posibles, bueno, tenemos este comunicado, es de la cadena HEB, que anunció en sus redes sociales que debido a la escasez de gas va a limitar la venta de pan y tortilla en sus tiendas. Aquí lo estás viendo. Este es un comunicado que lo dieron a conocer a través de sus cuentas de redes sociales oficiales. Se trata de la primera cadena en dar a conocer una medida de este tipo que afecta al consumidor final. Sí han resultado afectadas otras maquilas y manufactureras, principalmente por el abasto por parte de sus proveedores, pero estamos ante el primer caso y esperemos que sea el único que tiene que pues regular, que moderar, que ajustar la venta en panaderías y en tortillerías. Ahora bien, aunque parece que ya la situación ha quedado resuelta, al menos así lo ha manifestado la Comisión Federal de Electricidad, en Estados Unidos también hay una crisis en materia de generación de energía bastante severa, producto del mismo fenómeno meteorológico. Pues resulta que el gobernador tejano ha informado, Greg Abbott, pues emitió una orden que prohíbe a los productores de gas del estado de Texas vender gas natural fuera de sus fronteras. A partir de hoy, a partir de este 17 de febrero hasta el próximo 21 de febrero. ¿Esto de qué va? Bueno, recordemos el 65% aproximadamente del gas que se consume en México proviene de los Estados Unidos, motivo del cual ha provocado, ha sido el causante inicial de todo este problema energético que hemos tenido en los últimos 2 días, y esta es la determinación que ha emitido el gobernador de Texas. Tatiana Cloutier, mientras estaba preparando esta transmisión, Tatiana Cloutier ha tuiteado que ya se pusieron en contacto, las autoridades mexicanas ya se pusieron en contacto con las autoridades estadounidenses para pedir que no apliquen medidas que afecten a México en materia energética. Así que buena noticia con lo de la CFE, pero pues está en veremos los resultados, lo que finalmente será la generación de energía eléctrica, dada la determinación en Texas de suspender de aquí al 21 de febrero la venta de gas fuera de sus fronteras. Vámonos al estado de Jalisco. El fiscal estatal Gerardo Octavio Solís informó ayer dio detalles sobre la balacera ocurrida en un restaurante el pasado 8 de febrero, en donde, recordemos, fue secuestrada una persona. Dice el que está ahí enfrente. No, es cierto, qué horror, métanse todos. Ay, no. ¿Qué pasó? Se metieron En la camioneta atrás, traen... La camioneta atrás, ahí traen un güey ahí. Esto fue parte de lo que vimos en el estado de Jalisco el pasado 8 de febrero. Bueno, ayer el fiscal estatal informó que, derivado de este mismo acontecimiento, realizaron un operativo en la colonia Jardines del Auditorio, esto en el municipio de Zapopan, en donde encontraron 5 armas largas, 4 chalecos, 5 gorras, 2 con siglas del cártel, CJNG, que identifican al cártel Jalisco Nueva Generación, placas de identificación falsas de la fiscalía, placas vehiculares y un vehículo presuntamente usado en el tiroteo. Y advirtió el fiscal de la existencia de una camioneta blanca, que era en el clip que te acabo de mostrar, en donde hablaban que subieron a una persona malherida, presunto gatillero. Bueno, detectaron la existencia de esta camioneta blanca que llevaba placas
aparentemente de la fiscalía, unas placas oficiales, pero hicieron la revisión y resulta que los delincuentes, pues, según el fiscal, han clonado estas placas para poder cometer sus delitos, haciéndose pasar por agentes. Escuchemos parte de lo que dijo en la conferencia hace unas horas. La placa que se observa en la fotografía superior, una vez que fue logrado determinar cuáles eran los dígitos y las letras, correspondía a un vehículo oficial asignado a puestos de socorro. Esto de inmediato se dio cuenta a los responsables de las áreas correspondientes con la finalidad de iniciar una investigación exhaustiva. El vehículo que ven en la parte baja es el vehículo que porta la placa legalmente otorgada por la Secretaría de Hacienda. La placa de arriba es una placa falsa, es una placa apócrifa, pero aquí observamos cómo están utilizando vehículos con características similares a los que pudiera utilizar alguna corporación policial como Fiscalía, y al mismo tiempo están utilizando una placa alterada o clonada con la misma serie. A la par de ello, lo cierto es que no han informado de personas detenidas por este acontecimiento. Vámonos a Cancún. Pues la tarde de ayer ha ocurrido algo, operativo, el que protagonizaron elementos de la Guardia Nacional y también de la Policía de Quintana Roo. Ayer, martes 16 de febrero, a través del C4, de las cámaras instaladas, detectaron las autoridades 6 personas sospechosas, presuntamente sospechosas porque ya las habían identificado como parte de otros delitos y los encontraron, los vieron a través de otros de vehículos, los vieron a bordo de vehículos, hicieron un operativo, la Guardia Nacional y la Policía de Quintana Roo, en donde pues finalmente lograron dar con estas personas sospechosas. ¿Qué es lo que han informado? Bueno, una vez que realizaron este operativo, aseguran que fueron recibidos a balazos. Entonces allí se dio un enfrentamiento en donde las autoridades lograron hacer un tanto efectivo este operativo, pero vino seguido una persecución. No me adelanto en los acontecimientos. Hay video, ahorita te lo voy a mostrar. Y hallaron tras el operativo, según el reporte de las autoridades estatales, una casa de seguridad en donde había más presuntos delincuentes, 2 personas secuestradas. Atención, una de ellas ya sin vida, con las manos atadas, esposadas, y otra persona, esta sí con vida, pero con los dedos mutilados. Otra persona secuestrada, ella evidentemente pues sí rescatada con vida. Posteriormente se dio una persecución en donde elementos de la Guardia Nacional chocaron con un taxi. La Fiscalía de Quintana Roo informó que derivado de este operativo y del enfrentamiento, más no del choque, hubo un elemento de la Guardia Nacional lesionado, un presunto agresor abatido y 15 personas detenidas. Suman ya 23 personas detenidas en lo que va de este mes, presuntamente que conforman un mismo grupo delictivo. Y el balance preliminar también que se ofreció derivado del choque entre la unidad de la Guardia Nacional con el taxi es de 5 elementos heridos y el mismo taxista también herido. Esto es parte de lo que se vivió, de lo que ocurrió, de lo que testigos grabaron ayer, tanto como del enfrentamiento como del accidente que tuvieron los elementos de la Guardia Nacional. Te comparto el clip, me despido, nos vemos al rato en este canal entre las 10:30 y 11 de la noche. No olvides suscribirte si eres nuevo y reventar el botón de like. Veamos lo que ocurrió ayer en Cancún.